Y entonces, el tema que vamos a tratar hoy se relaciona, ya en alguna ocasión lo estuvimos estudiando, pero ya tiene algún tiempecito. Sin embargo, hoy, que ya estamos a punto de celebrar el nacimiento del Señor Jesús, vamos a tratar de descubrir algo muy interesante y muy importante en lo que se va a hablar, y le vamos a llamar así, el significado de los nombres de las puertas de perla. Vamos a llamarle con un nombre así directo, ¿verdad? Le vamos a poner Cristo en las 12 tribus de Israel. ¿Cómo? Cristo en las 12 tribus de Israel. Usted dirá, ¿y eso qué me beneficia a mí en mi vida diaria, en mi vida, en mi trabajo? Bueno, ahorita van a ver por qué vamos a estudiar este tema en este momento. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 9 al 12. Ricardo. Tráeme aquello que está hasta atrás. Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, se las voy a leer. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El versículo 21 del mismo capítulo dice: las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Fíjense qué imagen tan interesante se presenta aquí en el libro de Apocalipsis. Hermano, ahorita algunos de ustedes, pues Dios les ha permitido tener una casa. Algunos quizás están rentando, pero es donde Dios les permite vivir aquí en la tierra. Sea chica, sea grande, es una bendición la casa que tenemos, ¿no es así? Yo a veces en las mañanas cuando despierto, pues despierta uno viendo el techo, ¿verdad? Digo: Señor, gracias por esta casa, por este cuarto que me has dado. Gracias porque, pues, pensando en las personas que no tienen hogar, que andan en la calle, yo doy gracias a Dios por el lugar que el Señor nos concede. Y creo que la mayoría de ustedes también da gracias por lo que Dios les ha dado, ¿no es así? Bueno, esto es aquí en la tierra. Dios nos ha dado esta casa aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús nos ha prometido una casa mejor después de la muerte. Jesús un día le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Dice: y si me fuere y les preparo el lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Entonces, esa promesa es una promesa de Jesús, y las promesas de Jesús son fieles y verdaderas, ¿no es así? Jesús es fiel, todo lo que Él dice se cumple. Entonces, Él nos prometió una casa en la vida eterna. Ahora, ¿cómo es esa casa? Ya la Biblia nos revela cómo es esa casa. Cuando termina el libro de Apocalipsis, el Señor revela que esa casa, aquí en lo que hemos leído son pocas palabras, pero se dice que esa casa es una ciudad de oro. Y alguien ha dicho que a lo mejor no es oro, sino luz cristalizada. Lo que vio Juan fue un elemento que prácticamente brillaba, como el oro. Luz cristalizada. Bueno, no encontró quizá el apóstol Juan palabras precisas para describir cómo será esa casa. Sin embargo, lo poco que revela la Biblia en relación a ese futuro hogar que Dios nos ha preparado, Jesús fue a preparar ese lugar. Lo que revela aquí es que dice que las puertas son de perla, pero las perlas son pequeñas. Hay grandes, pero pues no pasan de ser, no sé, de 5 centímetros, o quién sabe cuál sea la perla más grande. Pero aquí las puertas son de perla. Imagínense una puerta gigantesca de perla. Pero voy a tratar de entender por qué son puertas así. Pero lo que más me llama la atención, y lo que quiero subrayar, es precisamente lo que dice el versículo 12. Dice, y tenía un muro grande, esa ciudad, esa casa que el Señor nos fue a preparar. Dice, y alto con 12 puertas, o sea, ya vimos que son de perla. Y en las puertas 12 ángeles, o sea, como custodiando, como cuidando la entrada, ¿no? No cualquiera puede entrar, ese es el punto. Y luego dice, y nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. A eso me llamó a mí la atención, porque digo, ¿cómo? ¿Por qué esas puertas tienen el nombre de los hijos de Israel? Porque cuando uno estudia la vida de los hijos de Israel, se da uno cuenta que cada uno de ellos era tremendo. Dos de ellos, Simeón y Leví, acabaron con una aldea, mataron a todos sus habitantes. Claro que una persona de ahí había abusado de su hermana, de ellos, y entonces ellos se enojaron tanto que destruyeron toda la ciudad. Los animales los destruyeron, la tierra también acabaron con ella, echaron infinidad de cosas para destruir, para que no sirviera para la siembra. O sea, sus caracteres de estos hijos de Israel eran terribles. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría eran terribles. Entonces yo me puse a pensar, digo, bueno, ¿por qué tienen el nombre de los hijos de Israel? Y de allí que entonces me di a la tarea de investigar el nombre de cada uno de ellos, y entonces saqué la conclusión de que tiene un significado el que se llamen así cada puerta de la futura ciudad donde vamos a entrar, y que ya el Señor nos fue a preparar. Entonces, en primer lugar vamos a ver por qué las puertas son de perla según este texto bíblico. Y bueno, ya en alguna ocasión también estudiamos que, por ejemplo, las perlas, un día en un libro que se llama Los porqués de la naturaleza, y dicen, ¿por qué hay temblores? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay aquello? Entonces vi que decía, ¿por qué nacen las perlas? Y explica el libro que las perlas nacen producto del dolor, porque supuestamente la madre perla, o sea, la ostra, al abrirse un poco, entra un agente extraño, por ejemplo, un grano de arena, y en el momento cuando entra, de inmediato la madre perla, o sea, la ostra, segrega un líquido que es el nácar, que es la nácar que sale
con que se hace la crema, esta, la concha nácar, ¿no? Bueno, sale ese líquido y envuelve el grano de arena. Y entre más fuerte es el dolor de la madre perla, más grande es la perla. Yo un día andaba por Israel cuando fuimos a un viaje hace muchos años, y precisamente había un lugar en donde sacaba uno perlas, o más bien conchas donde están las perlas, para pescar, ¿sí? Con un anzuelo, y agarraba uno y la abría, salían perlas chiquitas, y uno que otro sacaba una perla grande, y el que sacaba una perla grande, estaba bien contento, mire qué perla, y según eran de $1, ¿no? Entonces el que compraba una y le salía una perla grande por $1, pues creo que la vendían y la vendían caras. Todas las perlas eran pequeñitas. Ya el que sacaba una perla grande, pues estaba bien feliz. Pero estas perlas son gigantes. Fíjense, gigantes. Entonces, el significado que tiene esta revelación del Apocalipsis es que para entrar a la Nueva Jerusalén tuvo que sufrir alguien, tuvo que sentir dolor, pero un dolor inmenso. Y esa perla revela el sacrificio de Jesucristo, que es solamente por el sacrificio de Jesucristo que podemos entrar a la Nueva Jerusalén. O sea, no es por obras, no es porque soy muy bueno, no porque oro mucho o ayuno mucho o no. Eso lo hacemos por amor al Señor, ¿no? Eso lo hacemos por amor al Señor. Pero la salvación es producto del sacrificio de Jesucristo. Por eso las puertas son de perla. Cualquiera que entre a ese lugar, a ese santo lugar, es porque Jesucristo un día murió en la cruz del Calvario y su dolor fue infinito. Entonces por eso es que las puertas son de perla, porque ya desde el principio está hablando de que es por la obra del Señor Jesucristo que hizo posible que nosotros tengamos ese hogar. ¿Sí me está captando? ¿Está entendiendo, hermano? Es porque Jesucristo murió en la cruz y su dolor revelan esas puertas gigantes de perla. Y por eso el nacimiento del Señor Jesucristo es el inicio de esa obra. Gracias a que nació Jesús, pudo Él morir y alcancemos nosotros la salvación. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, ¿no es así? Pero ese es el primer punto. Por eso son de perla. Pero el punto aquí es: ¿por qué el Señor le puso el nombre de los hijos de Israel? O sea, el nombre de cada uno de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob. Y entonces, en el libro de Génesis, encontramos cómo es que nacieron estos hijos y cómo es que les fue llamando Jacob a sus 12 hijos. Miren, busque por favor el libro de Génesis, capítulo 29 y versículo número 31 en adelante. Génesis capítulo 29, versículo número 31, dice así. Ya conocemos la historia de Jacob, que Jacob, hermano, tuvo que salir de su tierra e irse a tierra de los familiares de sus padres, y que estando por allá, por aquellas regiones del norte de Israel, conoció a una mujer a la cual se enamoró. Raquel se enamoró de ella y quiso casarse, pero su suegro le hizo trampa y en la noche de bodas le dio a otra hija, a su otra hermana, y él no se dio cuenta, y al día siguiente, cuando ya salían de la noche de bodas, pues se dio cuenta que no era Raquel, sino era su hermana Lea. Y se enojó Jacob, dice: yo te
pagué 7 años por Raquel y me diste a otra que yo no quería. Dice, pero es que aquí la cosa es que primero tiene que salir la más grande y luego la más chica. Y dice, bueno, y ahora dice, pues trabaja otros 7 años para que te dé a su hermano. Y esa es la razón por la cual tuvo 2 esposas, Jacob. Ahora, cuando ya estaban en vida marital, la Biblia describe que el primer hijo que tuvo Jacob, su mujer llamada Lea, le puso Rubén. ¿Sí? Y por eso aquí es donde digo, si los nombres de los hijos de Israel están en esas puertas de perla, ¿por qué se llaman así si eran tremendos cada uno de ellos? Como que da a entender que es por un varón con un testimonio no muy claro que uno entra a la vida eterna. Pero fíjese cómo dice aquí el texto de Génesis capítulo 29, versículo número 31. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Sí? Fíjese que el nombre Rubén, no sé si usted tiene en su Biblia una concordancia, porque hay alguien que tiene concordancia, y en mi Biblia tiene un número chiquito que se dice 27, Rubén, y luego tiene 27, el mío, mi Biblia. A lo mejor su Biblia tiene un nombre, ¿sí? ¿Cómo dice, hermano Elvis? Esto es ver un hijo. Ver un hijo. O sea, ¿qué significa Rubén? O sea, cuando Lea tuvo en sus manos al pequeño, dicen, miren al hijo, miren a mi hijo. Qué bonito, ¿no? Como recuerdo que cuando Belén nació su hijo, apenas estaba reponiendo y dijo, ay, miren qué bonito. O sea, lo vio bonito desde chiquito, pero desde chiquito no se ven los niños bonitos, no se ven así, todos hinchaditos y todo, pero ella lo vio bonito. En este caso, Rubén significa, vean al hijo, vean a mi hijo, miren mi hijo, qué bonito. Eso significa Rubén, ver al hijo. Luego, pasó el tiempo y dice la Sagrada Escritura que el 33, concibió Lea otra vez y dio a luz un hijo, por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada y me ha dado también llamó su nombre, ¿cómo? Simeón. ¿Qué significa Simeón? Bueno, pues miren, aquí yo tengo este cuadro, que Rubén significa vean al hijo, ¿no? Simeón significa Dios ha escuchado. O sea, Lea se sentía menospreciada porque dice la Sagrada Escritura que pues sí, Jacob quería mucho a Raquel, pero Raquel no tenía familia. De ahí que entonces esta mujer Lea, que se sentía menospreciada, oraba a Dios y entonces decía, Señor, que me quiera mi esposo. Y Dios permitió que Lea tuviera otro hijo y le puso, Dios me ha escuchado, porque dando a entender que a pesar de que su esposo no lo quería como a su hermana, pero Dios lo escuchaba porque le estaba dando hijos. Entonces Simeón significa Dios ha escuchado. Luego dice el versículo siguiente, y concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Leví significa él se unirá, porque en cierto sentido decía Lea, bueno, mi esposo no me quiere, sin embargo le he dado 3 hijos y ahora con este tercer hijo ya se va a unir conmigo, ¿no? O sea, ella pensó, ya se va a unir conmigo porque ya le di 3 hijos. Mi hermana no le puede dar familia, pero yo ya le di 3 hijos. Pero Jacob seguía queriendo a Raquel porque era su amada, ¿verdad?
Pero Lea siguió luchando, y dice el final texto del capítulo 29, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Lea concibió un cuarto hijo, y cuando nació dijo: alabaré a Dios porque ya me dio 4 hijos. Entonces Judá significa alabado o celebrado. Raquel tenía entonces cierto enojo porque Lea ya tenía 4 hijos y ella no tenía ningún hijo. Pero había costumbres ancestrales en aquellos tiempos que dice la Biblia que Raquel le reclamaba a su esposo, dice: dame hijos o me muero. Y decía Jacob, dice: pero pues yo no soy Dios para darte hijos, ¿verdad? Y entonces había una costumbre que en aquel entonces se tenía en culturas como estas del oriente. Y entonces le dijo Raquel, dice: mira, te voy a dar a mi sierva, y como las siervas no tienen derechos, el hijo que tengas con ella va a ser un hijo mío. Y dice que le dio a su sierva, el versículo número 4 del capítulo siguiente, dice: así le dijo Bilha su sierva, le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto ya llamó su nombre Dan. Dan tiene ahí en mi concordancia dice, significa él juzgó, o sea, él me justificó, porque decía: como no puedo tener hijos, le di a mi sierva y tuvo un hijo con ella. Dice: y este hijo de mi sierva es mío, y él me justificó dándome un hijo. Por eso le puso Dan, que significa él me justificó. Luego pasó el tiempo, y dice la Sagrada Escritura: concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz a un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, que significa mi lucha. Porque Raquel dice: estoy luchando contra mi hermana, dice, y ya mi sierva tuvo otro hijo, y ya le puso Neftalí, que significa mi lucha, ¿sí? Mi lucha. Bueno, pero luego la Sagrada Escritura dice que viendo Lea, como ella ya no tenía hijos, Lea, y vio que su hermana Raquel le había dado a su sierva Bilha, Lea dice que tomó la misma determinación de su hermana, y dice: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y me llamó, y llamó su nombre Gad. O sea, esta Lea le dio a su sierva como le había hecho su hermana, y nació otro hijo a Jacob, y este se llamó Gad, que significa afortunada, porque decía: qué afortunada, ya tengo 5 hijos, o sea, 4 que ella había tenido y uno más, pero ahora de su sierva ya tenían 5 hijos. Y luego dice el texto siguiente: y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Nació el 8º hijo de Jacob. Eran 4 de Lea, 2 de Bilha, 6, y ahora 2 de esta sierva de Lea, que llamaba Silpa, 8. Ya tenía 8 hijos. Entonces, Aser significa ser feliz, ¿sí? Porque decía: ya soy feliz porque ya tengo 6 hijos, aunque nomás eran 4, pero 2 de sus siervas, 6. Dice: qué feliz soy, ¿verdad? Porque ya tengo 6 hijos. La verdad que ya eran 8 de Jacob, pero siguió esa lucha, y dice la Sagrada Escritura que en ese tiempo Rubén, sigue diciendo, fue al campo y se encontró unas mandrágoras, que eran una especie
de frutas, como de ciertas, pues sí, como unas verduras que supuestamente tenían una cierta fuerza para engendrar. Y entonces, cuando vio que llegó este joven con sus mandrágoras, Raquel le dijo a su hermana, dice, bueno, dice, dame esas mandrágoras. Y le dice, bueno, te las voy a dar, pero préstame a tu marido. Se préstamelo una noche. Y bueno, pues, qué cosas, ¿no? Se ven en la Biblia, ¿verdad? Pues dice uno, uy, qué bueno sería que en este tiempo surgieran así las cosas. Pero no. ¿Y qué sucedió? Pues que, hermano, esa noche Jacob pasó con Lea y Dios le volvió a abrir la matriz y nació un noveno hijo. Dice la Sagrada Escritura, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi siervo a mi marido, por eso llamó el nombre Isacar. Isacar. O sea, Lea tuvo un quinto hijo de ella, pero ya eran 7. Entonces le puso por nombre Isacar, que significa él da salario. O sea, ella sintió que Dios le había pagado porque con un hijo más se llamaba Isacar. Luego dice el siguiente texto, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Pero en el caso de los hijos de Israel, el 10º hijo se llamó Zabulón, que significa morada. ¿Cómo significa? Morada. Entonces, ya tenía 10 hijos Jacob, 10 hijos que en un momento dado había crecido mucho su familia de esta manera. Pero la Biblia dice después que pasó el tiempo y Dios se acordó de Raquel. O sea, Raquel, que no podía tener familia, cuando Jacob se allegó a ella, Dios le abrió su matriz y nació José. Entonces José era de los hijos de Israel, era el más querido de Jacob, porque era el hijo de Raquel, o sea, la mujer que él amaba. Por eso es que José vino a ser un tipo muy perfecto del Señor Jesucristo. Pero Jacob tuvo a este hijo de su amada Raquel, y entonces ya tenía 11 hijos. Esos eran los 11 hijos de Israel. Pero faltaba uno. Y pasan hasta el capítulo 35. Fíjese, en el capítulo 35, versículo 16 en adelante, después de varias aventuras, dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, y murió Raquel. Raquel, cuando dio a luz al 12º hijo de Jacob, le puso por nombre Jacob Benjamín, que significa el hijo de la diestra, ¿sí? Entonces, así nacieron los 12 hijos de Israel, así surgieron. Entonces uno dice, bueno, y esta historia o esto que sucede, pues es interesante, cómo nacieron los hijos de Israel. Pero lo que estamos tratando de descubrir es por qué las puertas de perla que hay en la Nueva Jerusalén, la ciudad que el Señor Jesús nos fue a preparar, tienen el nombre de ellos. Si ya vimos o lo estoy recordando, que sus testimonios no eran muy buenos. Pero es que aquí el mensaje está en que cada nombre, como hemos en alguna ocasión explicado, tiene un significado. Cada nombre tiene significado. Y cuando nosotros ya sabemos cuál es el significado de cada nombre, nos encontramos con una oración que nos revela el plan de Dios de todas las edades. Y es que miren, aquí dice
si unimos todos los nombres, dice, viendo al Hijo, Dios nos escucha, se une a nosotros, lo alabaremos, nos justifica, en medio de luchas seremos afortunados, seremos felices, nos dará salario, en moradas eternas, añadiéndonos bendiciones el Hijo de la diestra. ¿Sí se dan cuenta? O sea, los 12 nombres van a tener un significado muy especial. O sea, la tercera cosa en este tema es, si cada nombre, si cada puerta tiene un nombre, y en la primera dice Rubén, no está hablando tanto del patriarca, no está hablando tanto de ese varón que fue el primer hijo de Jacob, sino lo que significa su nombre. Rubén significa, miren al Hijo. O sea, quiere decir que si nosotros miramos al Hijo, vamos a poder entrar a la vida eterna. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? O sea, mirar, esta palabra es algo más que mirar, porque uno puede mirar a una persona. Así, por ejemplo, te veo y veo a Elvis, ya nomás lo vi de repaso, nomás lo vi de paso. Pero esta palabra, mirar al Hijo, es contemplar a Jesucristo. Yo puedo mirar así a Elvis, pero si de repente me le quedo mirando y lo empiezo a estudiar y hasta se va a sentir incómodo de que lo estoy mirando, ¿sí? Porque una cosa es mirar y otra cosa es contemplar. Contemplar es mirar atentamente a alguien. Tenemos que contemplar a Jesucristo para poder entrar a la vida eterna. ¿No dice el coro, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador? Casi todos los coros están basados en verdades eternas. En este caso, si miramos a Jesús en la cruz, si miramos a Jesús en nuestra familia, si miramos a Jesús en el pan de cada día, si miramos a Jesús en cualquier evento de nuestra vida, en el trabajo, si vemos a Cristo constantemente, es lo que nos va a permitir entrar a la Nueva Jerusalén, mirando a Jesús. Pero no solamente mirando, sino orando a Él, porque Dios nos escucha a través de Él. Dijo Jesús, todas las cosas que pidieras al Padre en mi nombre, Él, mi Padre, se las dará. Si tenemos tentaciones, si tenemos pruebas, si tenemos carencias, oramos a Jesús y Él nos da lo que necesitamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida interior, y eso nos dará la victoria para entrar a la Nueva Jerusalén. Entonces vean, no es tanto por Rubén o por Simeón, sino es por lo que significan sus nombres. Contemplando al Hijo entraremos al cielo, orando al Hijo entraremos al cielo. Y dice Leví, significa Él se unirá. Si nos unimos a Jesucristo, entraremos a la vida eterna. Una cosa es unirse, hermano, a alguna sociedad, a algún grupo. Fíjese, podemos estar unidos aquí en la iglesia, pero lo ideal es que estemos unidos a Jesucristo. Porque si estamos unidos a Jesucristo, podremos hacer muchas cosas juntos. Unidos a Jesucristo, podremos entrar a la vida eterna. Por eso Él decía, conmigo todo lo pueden hacer, pero fuera de mí, nada. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Porque unidos a Cristo podremos entrar a la vida eterna. Lejos de Él, no. Por eso se llama Leví. Judá. Si alabamos a Jesucristo, podremos entrar a la vida eterna. Si no alabamos al Señor Jesucristo, pues entonces no podremos entrar a la vida eterna. Porque, hermano, por eso en el culto cantamos, por eso en el culto adoramos a Dios, por eso en el culto le decimos que lo amamos, que lo queremos. Los cantos tienen unas frases, adjetivos, calificativos, que son los que nos hacen declararle nuestro amor al Señor. Eso es lo bonito de la alabanza, del culto, que podemos alabarlo.
y alabándolo podremos nosotros entrar a la vida eterna. Por eso eran los nombres. Leví, contemplando al Hijo entraremos. Simeón, orando a Él entraremos. Cerca de Él, unidos a Él, entraremos a la vida eterna. Alabándolo, entraremos a Él. Luego, Él me justifica. Pablo dijo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos justificados por la obra de Jesús. Él nos justifica. O sea, probablemente lleguemos a la vida eterna y nuestro testimonio no haya sido muy correcto. Quizá anduvimos, hermano, en malos pasos, hicimos cosas que ofenden y que desprestigian al Señor. Y a lo mejor nos detengan en la puerta de perla. ¿Dónde vas? ¿Eres digno de entrar? Y entonces diremos, pues no. Pero entonces oiremos la voz del Hijo de Dios que dice: pero Él creyó en mí y está justificado, puede entrar. Gloria a Dios. Porque nosotros merecemos morir por nuestros pecados, pero Cristo murió por nosotros y creímos que Él murió por nosotros, y esta es nuestra justicia, la justicia de Dios en Él. Somos justos por la fe en Jesucristo. Luego, mi lucha. Jesucristo luchó para que nosotros pudiéramos entrar a la vida eterna. En la cruz dice que estuvo luchando contra principados y potestades. Dice que Él veía a esos principados y potestades de las tinieblas como toros de Basán, como leones rugientes, pero luchó y llegó hasta la muerte y venció a la muerte. Amén. Su lucha hizo posible que pudiéramos entrar nosotros. Por eso hoy nosotros tenemos que luchar también porque nuestra salvación esté firme, porque la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Pablo decía: lucho, ¿verdad?, para poder, hasta hiero mi cuerpo, dice, porque no siendo que habiendo predicado a muchos yo venga a ser reprobado. Porque él se esforzaba en todo lo que podía por servir a Dios, por amarlo, por contemplarlo, por orar, por unirse a Él. Entonces esa es nuestra lucha también. Tenemos que ser firmes, tenemos que avanzar. Luego, Gad, que significa afortunados, pues realmente, hermano, Jesucristo, pues al venir a la tierra, dice la Sagrada Escritura que Él dejó su gloria, dice, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que con la pobreza de Cristo nosotros nos hiciéramos ricos. Fíjese, hoy nosotros podemos ser ricos, afortunados, pero porque Jesucristo un día dejó su gloria y se hizo pobre. Y por eso en la Navidad recordamos la humildad de Jesús, que siendo el Hijo de Dios, que teniendo tanta gloria, vino a nacer en un pesebre y en medio de animales, en medio de lugares pues no muy gratos, pero la humildad de Jesucristo es para que nosotros pudiéramos ser afortunados. Amén. Luego dice, hacer significa ser felices. Cuando nosotros conocemos a Jesús, somos bienaventurados, porque Jesucristo, que es la palabra bienaventurado, significa qué feliz es. Es una palabra griega que viene de la palabra Macario, que quiere decir qué feliz es. Jesucristo era el ser más feliz de la tierra, porque Él sabía de dónde venía, quién era y a dónde iba, y esa felicidad nos las comunicó a nosotros. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy nosotros podemos ser felices gracias a la felicidad de Jesucristo, y con esa bienaventuranza podremos entrar a la vida eterna. Zabulón, que significa Sacar. Faltó Isaacar, que significa Él da salario, ¿sí? Jesucristo nos dio un salario que es la vida eterna, porque mire, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el pago, el salario de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Él nos da la oportunidad de entrar a la vida eterna por lo que Él hizo. Zabulón significa morada. Cuando Dios dejó que su Hijo viniera al mundo, tomó morada aquí en la tierra. Su cuerpo bendito, primero de bebé, niño, adolescente, joven, adulto, dijo un día: destruyan esta morada, este cuerpo, y al tercer día lo resucitaré. Esa morada de Jesús, que vino a ser el punto intermedio entre el tiempo y la eternidad, es lo que nos da la oportunidad de que cuando muere Jesús, nos abre un camino nuevo y vivo hacia la vida eterna. Es gracias a que Él se hizo hombre que nos abrió un camino nuevo y vivo hacia la vida eterna. Y hoy nosotros somos esa morada. Dice la Biblia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestro templo, que es el templo de Dios. Por eso tenemos que evitarle, ¿verdad?, hacer cosas que no son buenas, evitar los vicios, evitar, hermano, todo pecado que pudiera afectar nuestra relación con Dios. Finalmente están José y Benjamín, los hijos de Raquel. José significa Él añade. En otras palabras, Él da fruto. José era rama fructífera. El fruto que tenemos por todas estas bendiciones es, hermano, que podremos nosotros tener más bendiciones cuando nosotros nos acercamos a Jesús con fe. El fruto más grande que el Señor nos ha dado es que podamos estar con Él en la vida eterna. Y luego final termina diciendo: Benjamín significa el hijo de la diestra. Fíjese, si unimos todos, diría: viendo al Hijo, Dios nos escucha, se une a nosotros, lo alabaremos, nos justificará, lucharemos para ser afortunados, seremos felices, nos dará salarios en moradas eternas, añadiéndonos bendiciones. El Hijo de la diestra. ¿Quién está a la diestra de Dios Padre? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo está a la diestra de Dios. Benjamín significa el Hijo de la diestra. Entonces, por eso, hermano, todos los nombres de Jesús, el significado de los nombres de las tribus de Israel, hablan de algo que hizo Jesús. Hablan de algo que usted y yo podemos tomar esos nombres para que podamos nosotros, hermano, tener la fuerza espiritual para vencer nuestras tentaciones, para vencer nuestras luchas, para que podamos un día entrar por aquellas puertas de perla. Y cuando entremos, veamos el nombre, viendo a Jesús, y pasaremos hacia la vida eterna y caminaremos por calles de oro. Por eso aquel coro antiguísimo, ¿se acuerdan de aquel coro antiguísimo? Algunos que ya tienen años en el Evangelio, que decía: cuando los santos marchen ya, ¿cómo dice? Hacia la patria celestial, Señor Jesús, yo quiero estar cuando los santos marchen ya. Hasta había grupos de rock cristiano que cantaban eso: aguántese cuando los santos marchen ya. Porque viendo a Jesús, escuchando que, hermano, la voz de Jesús, uniéndonos a Él, y todos los nombres nos van a hablar acerca de cómo entrar a la vida eterna. Qué grande revelación hay en la palabra de Dios, ¿no es así, hermano? ¿Cuánto estamos dispuestos a entrar por esas puertas de perla? Hay que seguir adelante, no hay que desmayar. Hoy, en estos días de Navidad, vamos a estar recordando cómo Jesús nació. Nació para darnos vida eterna. Vino al mundo para abrirnos un camino. Ese camino estamos siguiéndolo todos los que estamos aquí, y todos los que quieran seguir. Amén. Pónganse en pie, vamos a